A las 7:31, el andén de la línea se llenaba de una música que no venía de altavoces. Tacones que marcan compás, mochilas que chocan, periódicos que se estiran y un murmullo de café que aún no despierta del todo. A las 7:36, el convoy abría la boca con su silbido cansado, tragaba gente y la devolvía un par de estaciones después como si el mundo fuera un acordeón inmenso. Y a las 7:49, casi todos los días, la puerta del baño de caballeros se abría con ese chirrido discreto, aceitado pero no en exceso, y yo entraba, siempre con el mismo gesto, como si el espejo me esperara de antiguo. Allí, entre azulejos blancos y líneas grises que parecían un papel milimetrado, había un orden secreto que me gustaba. El grifo de la izquierda cojeaba, el del centro era un campeón del caudal, el de la derecha hacía un ruido de trompeta cansada. El dispensador de jabón, a veces generoso, otras tacaño. Y una toalla de papel que al tirar hacía un suspiro. Esa rutina, tan normal que parecía invisible, era el comienzo real de mi día. Me llamo Bruno, tengo 32 y edito textos técnicos que hablan de cosas que la gente usa sin ver, como los tornillos que sostienen una estantería. Quizá por eso me gustan los lugares donde las cosas funcionan sin que nadie haga discurso. Él apareció un lunes de marzo, cuando la ciudad todavía decide cada mañana si ponerse bufanda o no. Entró mirando el suelo, como quien camina midiendo la vida a base de baldosas. Tenía el pelo recogido en un moño bajo y una barba bien cuidada, de esas que no se improvisan. Llevaba chaqueta que no era de oficinas ni de obra, una de esas prendas híbridas que sirven para muchas vidas. Fue hasta el grifo central, el campeón. Se lavó las manos con una atención que envidié y golpeó 2 veces el dispensador hasta que éste se dio una línea perfecta de jabón. Me encantó que sonriera solo por ese pequeño triunfo. Cuando pasó a mi lado para salir, inclinó la cabeza como si pidiera permiso para cruzar por un puente estrecho. No dijo nada. No hacía falta. La puerta hizo su ruido discreto y él desapareció como si la estación se lo hubiera tragado. Al día siguiente regresó a la misma hora, calcada. Y al otro. Y al otro. Yo, que llevo años convencido de que las repeticiones esconden historias, empecé a ajustar mis minutos para coincidir. No era vigilancia, era afinación. Lo veía entrar, dejar su mochila en el lavabo de la derecha, abrir el grifo central, mojarse las manos con una parsimonia que no era lentitud, sino cuidado. Me sorprendió descubrir que tarareaba muy bajito, un pedacito de canción que tardé 2 semanas en identificar. Volver a los 17 de Violeta Parra, sumergida bajo el ruido de los secadores de aire. Ese tarareo fue mi primer dato inútil, y por eso valioso, de él. Empecé a llamarlo el de las 7:49. En mi cabeza, claro, era más cómodo que ponerle nombre. El espejo del baño, que tiene la altura exacta para ver la barbilla y cuestionarse la corbata, empezó a devolverme un gesto que no conocía en mí. Un intento de sonrisa, no forzada, cuando su figura quedaba al lado. A veces el encuentro duraba lo que un buenos días sin voz. Otras, lo suficiente para que yo le cediera el grifo central con una seña y él, con las manos mojadas, me diera las gracias con un asentimiento diminuto, casi un latido. El guardia que custodiaba el acceso, un hombre de manos grandes y paciencia de roble, nos miraba como quien ve a 2 gatos aprender a compartir ventana. Podría decir que todo empezó un jueves cualquiera. Hubo una avería de agua en la estación y los grifos, todos, naufragaron de repente en un goteo mezquino. Un niño lloraba con chocolate en los dedos, un señor renegaba en voz alta contra la concesión del servicio y una señora, la encargada de limpieza, Yasmín, reina absoluta de esas baldosas, sostenía un cubo y un ánimo heroico. Tengo una botella, oí que él decía. Si alguien necesita, comparto. Levantó una garrafa de las grandes, casi militar. Yasmín le abrió paso como a un aliado. Yo, que ya tenía el jabón en la palma esperando agua, me acerqué con una timidez de escuela. Perdona, dije. ¿Me prestas un poco? Claro, sonrió. Aquí la guerra es contra el pegote, no entre nosotros.
Sostuvo la garrafa con una mano y con la otra, inclinó el flujo exacto sobre mis dedos. El agua golpeó tibia, y su piel rozó apenas la mía. Fue un toque breve, suficiente para decir estoy. No me miró fijamente. Me miró como se mira a quien se ayuda a cruzar un charco. Cuando terminé, le ofrecí mi pañuelo, vieja costumbre heredada de mi madre, para que se secara. Él lo rehusó con educación, señaló el secador y dijo, me encanta el ruido que hace, a veces parece que aplaude cuando termino. Reí, más de lo razonable para una frase tan simple. Quise preguntar su nombre. No me atreví. Al día siguiente la estación volvió a tener agua y yo llevé, por si acaso, una botella pequeña con la etiqueta arrancada. La dejé a la vista en la repisa metálica. Él la notó, la tocó con los dedos, un segundo, y dijo, gracias por confiar en las repisas comunes. Ese día, por primera vez, intercambiamos 2 frases fuera del baño. Caminamos 3 pasos juntos hacia el andén, con ese trote de personas que ya llegan tarde pero no quieren correr como si todo dependiera de eso. Voy al norte, dijo, zona de hospitales. Yo al centro, respondí, zona de oficinas donde los cafés se enfrían por burocracia. Sonrió a medias. Arrancó el tren. Nos separamos con una naturalidad que dolió un poco. Empecé a ver detalles que antes me habían pasado de largo. A veces llevaba los nudillos con tinta negra, como si hubiera estado arreglando una impresora. Otras, un corte minúsculo en el pulgar, de esos que te haces abriendo una caja a destiempo. Le sudaban las manos en julio, pero nunca se secaba en los pantalones. Buscaba papel, como dicta la liturgia de los que respetan los espacios comunes. Tenía la manía, o era cuidado, de doblar con precisión quirúrgica los retales de papel sobrantes. Su reloj adelantaba 5 minutos. Sus zapatillas eran de correr, pero usadas con pudor, como si no se merecieran del todo la etiqueta de running. Y siempre, dejaba el grifo exactamente como lo había encontrado. El guardia de manos grandes se llamaba Oscar. Hice migas con el a base de buenas y qué frío hace en esa esquina. Un martes, Oscar me soltó, tu amigo es puntual como el tren japonés. Yo me encogí de hombros con la naturalidad de quien no ha dicho en voz alta que a alguien le importa. Ni amigo ni nada, mentí. Coincidimos. Oscar sonrió con una sabiduría de banco de parque. Coincidimos es el primer apellido de muchas historias, dijo, y me dejó pensando que a veces las estaciones te sirven teología café en vaso de plástico. Empecé a llevar curitas en la cartera. No por él, me repetía, por las prisas de la gente. Pero el día que lo vi sacudir la mano por una cortada a traición en la comisura de la uña, saqué la mía con la alegría ridícula de quien por fin usa una herramienta que llevaba de adorno. ¿Te sirve?, pregunté, torpe. Me salva, contestó. Soy fan de los que prevén pequeñas catástrofes. Me tomó la curita con delicadeza y para colocársela, me pidió que sujetara el rollo de papel. La escena duró menos que un semáforo, pero a veces los semáforos son suficientes para que el corazón entienda un mapa. Me fijé, sin querer fijarme, en la curva de su muñeca, en una vena azul que a la luz del baño parecía un hilo de costura, en la forma en que respiraba antes de pegar la tirita. No era un suspiro, era un compás. No conté en casa nada de esto. Mi madre me preguntaba por el trabajo, por si el aire de la oficina no estaba muy seco, por si llevaba un snack en la mochila para que no me temblara el pulso a media mañana. Yo respondía que sí a todo y le devolvía la pregunta que más le gusta, ¿y la sopa del domingo? El domingo la sopa estaba bendita y la mesa olía a comino y paciencia. No era el lugar para hablar de baños de metro ni de canciones apagadas debajo del secador. En la oficina, mis compañeras, 2 hermanas que dirigen correcciones como quien conduce orquestas, detectaron una variación en mi estado civil interno. Estás más amable con los vencimientos, Bruno, dijo Nora, la mayor. ¿Te cambiaste de crema o te cambiaste de mirada? Yo me hice el tonto con una maestría que me sorprendió. Me hice amigo del jabón del metro,
respondí. Se rieron. Me guiñaron. Me dejaron en paz. Hubo un día de huelga. Los trenes iban abarrotados y el baño parecía más sala de espera que lugar de paso. Él llegó con el cabello ligeramente mojado por la llovizna, dejó la mochila en el mismo sitio, y yo hice de poste para que dos niños no se perdieran en la marea de piernas. Al salir, él me tocó el antebrazo con los dedos. Apenas. Gracias, me dijo. Por sostener lo que se mueve. No sé por qué esa frase me atravesó. Quizá porque me vi ahí, con las palmas abiertas y la ciudad resbalando, y aún así, queriendo que no cayera. De nada, respondí, y me escuché usando el tono de mi madre cuando dice pasa, hay sopa de sobra. Pasaron así 2 meses, con la extraña felicidad de las cosas que aún no tienen nombre. Algunos días intercambiábamos noticias minúsculas. Hay un violinista nuevo en la salida C. Ojo que el ascensor del extremo está en mantenimiento. El de los croissants guarda los mejores para las 9. Otros, apenas un gesto. Yo aprendí su modo de estar en fila. Un paso atrás, nunca encima de nadie. Aprendí que no revisaba el móvil con ansiedad, que leía con moderación, que miraba con respeto. Un día sacó de su mochila una libreta de tapas negras y escribió algo al vuelo, de pie, con letra menuda. Quise imaginar la frase. Me reprimí, como buen editor, no subrayar sin permiso. Y sin embargo, había momentos que dejaban el aire vibrando. Como aquel viernes en que el secador se estropeó y Yasmín, la reina, trajo una caja de pañuelos. Él tomó uno, me alargó otro. Nuestros dedos se rozaron. Yo hubiera jurado que el ruido del pasillo bajó un punto. Voy a llegar tarde a propósito, dijo, como quien confiesa una travesura mínima. No me apetece correr hoy. Me reí, le imité, y los dos salimos con un minuto extra de dignidad. A veces llegar tarde es una forma de quererse bien. Nunca dije en voz alta, ni para mí, que me gustaba. No hice inventarios con amigos. No busqué señales donde no las había. Pero si alguien me hubiera obligado a listar los 3 mejores momentos de mi día, uno habría sido ese chirrido discreto de la puerta a las 7:49. Hasta que un lunes no sonó. Esa mañana la ciudad tenía olor a plancha. El andén se despejaba con esa eficiencia de abejas entrenadas y yo, puntual, empujé la puerta del baño y esperé el crujido del otro lado. No llegó. Miré el reloj. 7:50, 7:52. 7:55. Entró gente que no eran él. Salieron. Yasmín me dijo buenos días con su acento de jueves aunque fuera lunes y yo respondí con una sonrisa que parecía letrero. Me lavé las manos despacio, por si el agua hacía de invocación. Nada. Cuando el minuto perezoso que da margen de cortesía terminó, salí. En el andén, las caras eran otras. Me subí al tren con esa sensación tonta de haber olvidado algo. Era la primera vez en 2 meses que el espejo del baño no guardaba su reflejo a mi lado. Pasó también el martes. Y el miércoles. A esas alturas uno ya aprende a reírse de sí mismo. Eres ridículo, Bruno, me dije mientras buscaba excusas para entrar al baño a distintas horas. El jueves, me lo encontré fuera. Estaba en la entrada de la estación, con un vaso de papel en la mano, hablando por teléfono. Tenía ojeras suaves y una sonrisa que llevaba escondida. No, no estaba escondida, estaba guardada para después. Me vio, cortó la llamada con un te escribo y se acercó. Perdón por el plantón involuntario, dijo. Cambiaron horarios en el trabajo y mi reloj se está peleando con la rutina. Creí que te habías mudado de estación. Bromeé, para que la sinceridad no estuviera sola. O que habías declarado la independencia del Grifo Central. Jamás, respondió, con teatralidad mínima. Soy fiel a mis caudales. Nos reímos. El guardia Oscar, desde su puesto, nos hizo un gesto de saludo que entendí como por fin el guión les ha dado diálogo fuera del baño. Lo aproveché. ¿Tomamos un café? Pregunté, porque hay frases que si no se dicen en el minuto exacto se convierten en muebles pesados.
Vamos, aceptó, como quien lleva la respuesta en el bolsillo desde la semana pasada. Fuimos al puesto de la esquina donde el café sabe a historia compartida. Pedimos 2 medianos y un pan que crujía al morder. Hablamos más de lo que creí posible entre sorbo y sorbo, de cómo su madre guarda los libros en doble fila, de cómo mi padre coleccionaba postales de estaciones, de la vez que se quedó encerrado en un ascensor con un señor que le recitó de memoria un poema entero para no ponerse nervioso. Le conté que edito textos que no llevan firma, manuales, instructivos, pliegos, y que eso tiene su encanto. Él dijo que trabajaba entre manos, una expresión tan abierta que podría significar 1000 cosas, y que por eso su reloj a veces discutía con las obligaciones. No pregunté qué significa entre manos. No por cobardía, por respeto al ritmo con el que ya nos veníamos contando. Me llamo Álvaro, dijo al final, tendiéndome la mano otra vez, como si la primera vez no contara hasta que el café no daba fe. Bruno, respondí. Encantado de por fin ponerle nombre al campeón del caudal. Nos reímos otra vez. El café se acabó. Los trenes siguieron con su trabajo del mundo. Al despedirnos, Álvaro señaló con la cabeza la puerta con chirrido. Mañana vuelvo al horario del grifo, anunció. Mañana llevo yo el jabón. Prometí, sin saber que uno no puede prometerle a la ciudad que mañana tendrá exactamente la misma forma. Cumplió. A las 7:49 del día siguiente, la puerta cantó su nota y él apareció, con la libreta en la mano, la mochila en el mismo sitio, la sonrisa con medias vacaciones. Yo había comprado un jabón de esos que prometen olor a montaña y solo cumplen a medias. Lo dejé sobre la repisa, con una discreción exagerada. Él lo olió como un sommelier de estacionamientos y dijo, «A pino joven». «Y a lunes que quiere ser viernes», añadí. Me devolvió una mirada de «qué bien nos entendemos en cosas innecesarias». Al salir, nos cruzó un vendedor ambulante con collares de hilos de colores. Álvaro se detuvo un segundo, eligió uno azul marino, lo pagó con esa economía de movimientos de quien tiene el efectivo plegado en el lugar exacto, y me lo dio. «Para tu libreta», dijo. «Para marcar la página donde el día empieza a tener sentido». Lo recibí con un agradecimiento que se me hizo nudo en la garganta. A veces el hilo más simple sujeta mejor. Entonces ocurrió algo que, de no haberlo visto, habría pensado que me lo invento. En la base del grifo central, justo donde el metal se une al mármol, alguien había dejado, plegada con minucia, una figura de papel, una grulla diminuta, hecha con un ticket de compra. A su lado, otra igual, aún más pequeña. Nadie las había visto antes, o todos las habían respetado. Álvaro las miró con un brillo de niño encantado. Yasmín apareció con su cubo y dijo, casi en secreto, «Me las he encontrado 3 mañanas seguidas. Las dejo. Me traen suerte». Álvaro me miró como si la estación acabara de contarnos un chiste privado. No tocó las grullas. Las rodeó con cuidado. Se lavó las manos como siempre. Yo hice lo propio. Al salir, él se detuvo en el umbral. «A veces las cosas pequeños ayudan a que uno no se deshilache», dijo. «A mí me basta con que el grifo central no falle», intenté broma. «Y con que alguien nos espere del otro lado», añadió, serio y amable. Nos despedimos allí, en esa frontera de baldosas. Yo bajé al andén con la sensación rara de que la estación me acababa de regalar un día listo para usar. En el tren, abrí mi libreta en la página marcada con el hilo azul, y sin planear, escribí una frase, 7:49 no es hora, es un lugar. La cerré enseguida, como quien guarda un fósforo encendido del viento. Esa tarde, de regreso, pasé otra vez, con la excusa de que el café de Mario siempre sabe distinto a la tarde. El baño estaba limpio, Yasmín tarareaba una ranchera y el guardia Óscar hojeaba una revista. Me asomé solo un segundo. Las grullas seguían allí, impávidas. En el espejo, por encima de mi hombro, vi mi propia cara menos cansada. No vi la de Álvaro. Claro. Pero, y esto se me quedó clavado, en la repisa metálica, junto al jabón,
Alguien había dejado otra cosa plegada. Un papelito discreto, rectángulo perfecto, sin mensaje a la vista. Lo tomé con la punta de los dedos, pensando que quizá era basura que convendría tirar. Al volverlo, vi una sola palabra escrita a lápiz, con letra menuda y clara. Mañana. Y abajo, un punto, como quien no quiere sobreactuar el destino. Guardé el papel en la libreta, entre la página del hilo azul y un billete de metro que ya no sirve. Bajé las escaleras con el corazón más firme, y aunque el convoy tardó más de lo normal, por primera vez en muchos días no me importó esperar. La palabra mañana. Pasó la noche escondida entre mi libreta y la funda del billete mensual como una brasa que no quema pero calienta. Dormí poco, no por nervios, sino por esa clase de vigilias suaves en las que uno repasa escenas como si las planchara. A las 7:44 ya estaba en la estación. A las 7:47, Yasmín sacaba brillo a una esquina del espejo con un gesto que es pura coreografía. A las 7:49, la puerta del baño hizo su chirrido exacto y Álvaro entró con la mochila al hombro y la libreta de tapas negras bajo el brazo, como si la ciudad entera hubiera aprendido de memoria el guión. Llegaste, dijo, como si yo pudiera no hacerlo después de un papel con punto final. Llego, contesté, sin ingenio y con verdad. Sobre la repisa, al lado del jabón a pino joven, alguien, la estación, las manos que madrugan. Había dejado 3 grullas de papel, no 2. Una estaba plegada con una paciencia minuciosa. Otra, con un apresuramiento simpático. La tercera parecía la de un aprendiz orgulloso. Yasmín, sin dejar de trabajar, las rodeó con su cubo. Me traen suerte, repitió. Que nadie me las toque, por favor. Álvaro me señaló con la barbilla el grifo central, se dio el turno con un gesto pequeño y prestó atención a cómo el agua caía, como si el caudal diera la nota del día. Al secarse, el aire tibio del secador nos envolvió a los dos. No hizo falta hablar. Compartimos el ruido, y en ese ruido hubo algo parecido a un aplauso en miniatura. Salimos a la vez, coordinados por la costumbre. Óscar, el guardia de manos grandes, nos dedicó su saludo tranquilo. Hoy hay músico nuevo en el pasillo, avisó. Toca boleros sin pedir permiso a nadie. Entonces el andén tendrá memoria, respondió Álvaro, y yo me apunté mentalmente esa manera suya de darle categoría a lo que otros llamarían ruido. En el puesto de café de la esquina, pedimos 2 medianos y un bollo que crujía de ganas de ser compartido. Hablamos poco, todavía nos respetábamos palabras, pero lo suficiente para pactar un desayuno de verdad el sábado, fuera del tránsito de gente y jabón. Hay un bar en la superficie, con mesas junto a una ventana que mira a la plaza, propuso. A las 9:10. Si no llueve, mesa al sol, si llueve, mesa al lado de la tostadora. Hecho, dije. Y si llueve y hay sol, pedimos 2 mesas. Se rió. Tomamos rumbo a nuestros trenes con la promesa en el bolsillo y la ligereza de los días con frase subrayada. El bar del sábado olía a pan tostado y calendario nuevo. El camarero era un señor que llamaba jefe a todo el mundo, incluso a las plantas. Nos sentamos junto al cristal. Afuera, la plaza era un desfile de abrigos desabrochados, niños con patinete y perros que tiraban de sus humanos con una convicción admirable. Álvaro pidió café americano y yo, capuchino con canela. Compartimos un plato con fruta y otro con pan. Las conversaciones empezaron como empiezan las corcheas, sin pretensiones. ¿Qué editas?, preguntó, ahora sí con interés de clase magistral. Manuales, pliegos, instrucciones para que las cosas no se caigan. También guías de uso que nadie lee si todo funciona. Entonces haces que el mundo no se rompa sin pedir aplauso. ¿Y tú? Me detuve, dijiste el otro día entre manos. Sí, sonrió. Trabajo entre manos. Hay días de herramientas, otros de papeles, otros de gente. A veces me piden estar. Otras, que pase sin hacer ruido. No tiene un nombre bonito. Pero me gusta. No pregunté más.
Él tampoco quiso ampliar. No fue un silencio tenso, fue un borde que se respeta. Cambiamos de pista. Libros, música, manías de cocina. Le conté que mi madre bautiza sus sopas y que la de domingo se llama sopa de estar. Él dijo que su madre ordena los libros en 2 hileras y que cuando él creía que una estantería estaba llena, ella sacaba una fila secreta. Hay casas que tienen trucos, dijo, y brindamos con café por las casas con doble fondo. De regreso a la estación, el músico de los boleros tocaba Sabor a mí con un violín que sonaba a foto antigua. Álvaro dejó una moneda con la discreción de quien no quiere convertir el gesto en monumento. Nos despedimos en la boca del andén. Nuestros dedos se rozaron al devolverle su libreta. No fue un accidente. No hicimos escándalo. Bastó. Los días siguientes nos acomodaron en una rutina que se parecía a una cuerda bien templada. A las 7:49, grifo central. A las 7:53, pasillo de los boleros o de la banda de jazz que a veces usurpaba el lugar. A las 7:56, café de vaso de cartón si el sueño se empeñaba. Cuando había prisa, compartíamos información útil. Hoy el ascensor funciona, no pises la baldosa rota del tercer mosaico, el de las empanadas está de buen humor. Cuando había margen, dejábamos notas pequeñas bajo el dispensador de jabón. Palabras sueltas, dibujitos, coordenadas de ánimo. A veces la palabra era aire. Otras, despacio. Una vez escribió aquí. Otra, no corras. Yo respondía con estoy, voy, gracias. Yasmín, reina de esas baldosas, empezó a mirar las notas con una sonrisa que parecía bendición. Óscar, sin meterse, nos ofrecía noticias del mundo. Hoy no hay periódicos en papel, falló la distribuidora. En la salida B hay un señor que regala poemas. La estación, que ya era nuestra, se nos hacía cada día más casa. Hubo también días de susto pequeño. Una mañana, se fue la luz en los pasillos. La estación se quedó en una penumbra amable, con linternas improvisadas de móviles y una calma que no esperaba. Yo estaba lavándome las manos cuando se apagaron los tubos de neón. Sentí el impulso de detenerme. Álvaro encendió la linterna del teléfono, la colocó hacia arriba para que rebotara en el techo, y el baño quedó envuelto en una claridad improvisada. La luz siempre vuelve, dijo. Mientras, jugamos a cueva. Me reí. En ese haz blanco, por un instante, vi algo que me resultó imposible de colocar, como un reflejo que no debía estar ahí y sin embargo estaba. No lo nombré. No hacía falta. Él me sostuvo la mirada un segundo, como quien dice en silencio está bien que no preguntes, y apague el impulso con el agua tibia que todavía corría del grifo campeón. A los 2 minutos, la luz oficial regresó. Nadie aplaudió, pero el secador hizo su ruido de fiesta. Otro día, un hombre mayor se mareó a la salida del baño. Álvaro llegó a su lado con la naturalidad de quien sabe en qué tono hablarle a la fragilidad. Yo sostuve la mochila del señor y avisé a Óscar. Un par de respiraciones conjuntas, un vaso de agua, una silla improvisada con la caja de los periódicos, y el mundo volvió a su sitio. El hombre, ya repuesto, se levantó con dignidad y dijo, gracias, hijos. Nadie preguntó, ¿por qué a nosotros? A veces los lugares eligen quien sujeta la cuerda. Comenzamos a salir de la estación alguna tarde por semana. Un miércoles paseamos por el mercado de libros usados. Él compró una edición reventada de El Principito para regalarle a un niño que aún no sé quién es, dijo. Yo me llevé un librito de poemas con anotaciones en lápiz de otra vida. Compartimos un cono de castañas y nos intentamos adivinar el humo en la cara. Si llovía, compartíamos paraguas con la torpeza bonita de los que no han ensayado el baile. Mis dedos buscaban el borde de la tela, los de él el mecanismo que evita que el viento lo convierta en flor vieja. Nos rozábamos, y la ciudad parecía bajar el volumen un punto para que ese roce tuviera sonido. Cuando era niño, contó, coleccionaba tapitas de refresco y las apilaba como si fueran ladrillos.
Quería hacer una casa que no pesara. Nunca lo logré. Yo quería construir una estación de tren de cartón, con horarios que se cumplieran siempre. Y descubrí que los horarios sirven para aprender a perdonar los retrasos. Asintió con esa expresión de misma canción, distinto coro. Éramos dos que aprendían a caminar al mismo paso. Un viernes le llevé, envuelto en papel de estraza, un cuadernito hecho a mano que una artesana vendía en la esquina de la plaza. Tenía la tapa azul oscuro y una goma elástica como cinturón. Él, a cambio, me dio un llavero con forma de grifo. Para que nunca te falte caudal, bromeó. O, si falta, te acuerdes de dónde nos encontramos. El metal tintineó en mi mano como un brindis pequeño. En la oficina, el mes vino con amenaza de recortes. Las hermanas directoras de corrección se reunieron con nosotros y abrieron con honestidad. Puede que tengamos que ajustar horas. No sabremos hasta fin de mes. Respiren. Yo hice lo que he aprendido de mi madre. Respiré por turnos, con calma. Álvaro empezó a dejarme, debajo del jabón, palabras de buen ancla, firme, cuenta conmigo, aire, no es una pared, es una esquina. Nunca dejaba su firma. No necesitaba. Una tarde, al salir de la estación, llovía con ganas. En la esquina, una mujer intentaba cubrir con su suéter a un niño que llevaba la mochila abriendo la boca a la lluvia. Álvaro se quitó la chaqueta, se la puso a la mujer en los hombros, y con el paraguas en alto, los acompañó hasta un portal. Yo me quedé atrás, observando no el gesto, que cualquiera habría hecho, supongo, sino el tono. No parecía que estuviera ayudando, parecía que estaba. Me di cuenta de que ese verbo, en su boca, era una casa. Lo supe desde el principio, supongo. Solo que ahora lo veía. ¿Te venís a casa el domingo? Me pregunté en voz alta ya en el metro, en un diálogo interior que no supe si iba dirigido a mí o a él. ¿Le digo a mi madre que ponga más pan? No dije nada. No propuse nada. Hay invitaciones que se deben hacer con el pulso firme. Y yo, esa tarde, temblaba un poco. Una mañana de esas con olor a periódico mojado, el baño apareció clausurado. Cartel de mantenimiento en la puerta, cinta blanca y roja, Yasmín al mando de una brigada con cubetas y escobas. El guardia Óscar puso cara de esto pasa y nos indicó con el dedo la señalética. A 2 pasillos hay otro, pero chicos, está en obra medio metro más incómodo. Me quedé mirando la puerta cerrada como quien mira una ventana que fue su reloj. Álvaro llegó con el pelo aún húmedo y una sonrisa que pedía paciencia. 2 semanas, informó Yasmín. Me lo dejan como espejo, ya verán. Aguantamos, dijo Álvaro, y su aguantamos me hizo compañía. Acordamos otro punto de encuentro, el banco de madera del vestíbulo, junto al mapa de líneas donde la gente planifica su día como quien traza constelaciones. Allí nos vimos durante esos 15 días. Hicimos del banco nuestro grifo central. Café en vaso, pan compartido, notas en la libreta. Incluso inventamos un juego bobo. Escribir con el dedo en el vaho del cristal frases que solo existían 20 segundos. Hola, hoy sí, aquí. Los niños copiaban. Los adultos sonreían sin aprobar ni reprobarnos. El primer sábado de clausura, fuimos a un mercado vecinal. Compramos tomates que olían a tomate, pan de corteza ruidosa y ramitas de romero. Al despedirnos, nuestros brazos se rozaron más de lo que exige la urbanidad. No hubo beso, hubo una frente cerca y ese aliento compartido de los que están aprendiendo el idioma con paciencia. Caminé a casa con la bolsa de pan como si cargara una linterna encendida bajo la lluvia. Hubo ausencias, porque la vida tiene ruta, y de vez en cuando las rutas cambian sin aviso. Una semana, Álvaro desapareció 3 mañanas. Yo no me convertí en detective, me convertí en ritual. Fui igual a la hora, saludé a Óscar, dejé una palabra, estoy, y bebí café aunque no lo necesitara. La 4ª mañana, apareció. No hizo teatralidad ni excusas. Se sentó a mi lado en el banco del vestíbulo,
y sin mirarme de frente, apoyó su hombro en el mío 2 segundos. Esos 2 segundos me devolvieron 6 horas de sueño que no había dormido. Hay semanas que piden paciencia, dijo. Tengo, contesté, y la frase me supo a sopa de domingo. Dejó en mi libreta una nota de hoja cuadriculada. Si tardo, no inventes mis caminos. Espera en los tuyos. Era la misma idea que me había dicho fuera de aquella luz cortada en el baño, pero ahora estaba escrita con lápiz, con una caligrafía que me resultaba íntima. Guardé la hoja entre páginas como quien guarda un billete de tren de un viaje importante. El día de la reapertura del baño fue casi una fiesta. Yasmín cortó la cinta con tijeras que parecían de ceremonia. El espejo brillaba como si lo hubieran pulido con canciones. El grifo central sonaba mejor que nunca. Dejaron las grullas en una esquina, como museo de la paciencia. Álvaro entró conmigo, los dos reímos en voz baja, y al abrir el grifo sentí la absurda felicidad de los que recuperan un rito. Nunca pensé extrañar un caudal, dije. Yo sí, contestó. Extraño hasta los ruidos que me molestan cuando vuelven a sonar. Salimos con un café de celebración. Óscar, con gesto solemne, nos ofreció un caramelo de menta a cada uno, por reencuentro, dijo. En el pasillo sonaba un guitarrista que se sabía Gracias a la vida y a mí me pareció un subtítulo generoso. Pasó otro mes así, como un carrusel amable. Al trabajo llegaron buenas noticias, no habría recortes, pero sí cambio de equipo para mí. Lo celebré con mi madre, que puso 2 panés en la mesa en honor a los trenes que llegan a tiempo, y con Álvaro, que me trajo una pegatina mínima para la libreta, un círculo azul. Para los días completos, dijo. La pegué en la esquina de una página y sentí como un cuaderno puede ser hogar. Una tarde, lo invité a casa. Lo hice con la prudencia de quien no quiere llamar castillo a un piso con lámparas de IKEA, pero con la alegría de quien quiere mezclar calendarios. Mi madre hace sopa los domingos, me atreví. Le gusta que se la coman personas con cara de haber caminado. Si te apetece, vienes. Si no, otro día. Si no, nunca. No pasa nada. Sonrió, agradecido por el abanico de opciones. Me apetece, dijo. Este domingo no podré. El que sigue, si el mundo no decide girar al revés. Trato. No prometió. No pospuso. Estuvo. A la semana siguiente, hubo una manifestación que cambió los flujos del metro. Las entradas se cerraron a ratos, los megáfonos improvisados gritaban consignas que no supe de memoria, el andén se transformó en sala de espera grande. Álvaro me escribió una palabra en la pantalla del móvil. No solemos hacerlo, pero ese día sí, arriba. Subí. Lo encontré en la plaza, junto a una estatua que nadie mira los martes. Nos quedamos allí, de pie, viendo pasar banderas. Me tomó la muñeca con la naturalidad con que se toma una asa de una caja pesada que se carga entre dos. No fue gesto romántico, fue logístico y, sin embargo, a mí me sujetó más profundo. Cuando el río se desborda, dijo, los puentes sirven aunque no cruces. Este sirve, respondí, tocando con el pie la base de la estatua. Después, bajamos juntos por la salida C. La estación nos recibió como si nos hubiéramos ido 2 semanas a otro país. Óscar empezó a hablar más. Nos contaba chistes flojos, nos avisaba cuando su hija pequeña aprendió a andar en bici sin rueditas. Se cayó 2 veces y se levantó 4, dijo orgulloso, nos pidió opinión sobre un regalo para su mujer. Yasmín nos enseñó una técnica para plegar toallas de papel que evita desperdicio. Nos hicimos, sin querer, vecinos. Eso pasa a veces en las estaciones, que la comunidad se te arma alrededor sin que hayas hecho lista de invitados. Una mañana de abril, llegaron 2 turistas perdidos con un mapa en papel. Preguntaban mal, pero ¿quién pregunta bien en una ciudad nueva? Álvaro les dibujó en el mapa un camino que yo no conocía. Así no bajan ni suben tanto, explicó. Los turistas se fueron con agradecimiento en un idioma que no identifiqué.
Yo me quedé mirando a Álvaro como se mira a alguien que se sabe las escaleras de una casa que uno creía propia. «Te sabes atajos», dije. «Me esperas», respondió. De vez en cuando, algo inexplicable asomaba y se iba, como esos reflejos que no cuadran con la luz. Una tarde vi un brillo raro en su muñeca en el borde del espejo. Otra, el sonido leve de algo metálico que no relacionaba con monedas. Otra, un gesto al ajustar la hora del reloj que me pareció más preciso que coqueto. Cada vez, el impulso de preguntar se apagaba solo. No era miedo. Era respeto. Era entender que había cosas entre manos que no necesitaban foco. Y, además, la intriga no pesaba, afinaba. El domingo de la sopa llegó con sol tímido. Mi madre puso mantel de cuadros, pan en la cesta, romero en un vaso, y esa sonrisa suya de hoy hay gente en la casa. A las 13:10 sonó el portero. Álvaro subió con una bolsa de pan, de donde saca siempre pan bueno, y un ramito de flores silvestres que parecían recogidas en la orilla de una carretera. Los presentó con torpeza educada. Para el jarrón que no sé si existe. Si no existía, ahora existe, respondió mi madre, ya con el jarrón en las manos. Siéntense, que la sopa no sabe esperar si no se la espera bien. Comimos como familia prestada. Hablamos de cosas pequeñas, recetas, noticias de barrio, el horario del mercado. Álvaro fue comedido con los datos y generoso con la conversación. No llenó huecos con currículum, los llenó con estar. Cuando se fue, con tuppers en la bolsa, mi madre no suelta a nadie sin sobras. Me miró de frente en el ascensor con una honestidad que me dejó un poco sin aire. Gracias por la sopa y por el lugar, dijo. Gracias por venir, respondí. No nos besamos. Nos tocamos las manos al recibir el bolso con los tuppers. Ese gesto, simple, me pareció una promesa sin deuda. En mayo, el trabajo me pidió viajar 2 días por semana, a ciudad cercana. Le conté a Álvaro en el banco del vestíbulo. No frunció el ceño, puso el hombro 1 centímetro más cerca. Te escribo mañana cuando vuelva, propuso, con humor discreto. Y yo te dejo aquí para que sepas dónde ando. Respondí. Cumplimos. Los días de viaje, en mi libreta aparecía mañana con su letra menuda. Los días de regreso, yo dejaba en la repisa una nota, aquí, y un dibujito torpe de un tren. Una tarde, al volver, el violinista de la salida se tocaba la Viernes en Roce. Álvaro apareció por detrás y me cubrió los ojos con las manos 1 segundo. Sus dedos estaban tibios, su risa, cerca. No fue una travesura adolescente. Fue una forma de decir te reconocería aunque no te viera. ¿Sabes? Me dijo después, ya en el pasillo. A veces pienso que la mitad de la felicidad consiste en aprender a esperar bien. Y la otra mitad en aprender a llegar bien, completé. Exacto. La estación marcó un antes y un después sin anuncios. Cerraron el acceso principal por obras de 3 semanas. Fueron desvíos, pasillos nuevos, carteles provisionales, flechas que no siempre apuntaban al lugar correcto. Óscar se mudó a otra puerta. Yasmín multiplicó su reino. Nuestro baño seguía abierto, pero el camino para llegar se volvió laberinto. Nos vemos igual, dijo Álvaro. Si me pierdo, te dejo una grulla. Yo dejaré 2, para que sea par, respondí, sin saber que las frases inocentes se vuelven trato. El primer día de obras llegué a las 7:45 por prevención. Esperé. A las 7:49, el baño estaba lleno de desconocidos. A las 7:52, el pasillo se atascó. A las 7:55, Álvaro no apareció. Respiré como me enseñó mi madre. A las 7:58, en la repisa, había una grulla de papel hecha con la esquina de una hoja cuadriculada. Sonreí. Dejé al lado 2 más, torpes pero entusiastas. Cuando salí, lo vi a lo lejos, empapado por una lluvia breve, corriendo sin correr. Perdón, dijo, acercándose. Hoy el laberinto decidió girar al revés. Tengo pan, respondí,
y el mundo se ordenó otra vez. Nos sentamos en el banco. Me contó, sin detalles, que quizá en los próximos días tendría que cambiar de ruta a ratos. No era dramático, era logístico. Me pidió, sin pedir, que no lo esperara en el lugar equivocado si eso pasaba. Yo te dejo señales, prometió. Grullas, hilos, mañana. Y yo te dejo aquí. Nos abrazamos. Fue un abrazo breve, de esos que la gente no convierte en foto porque no caben en los marcos. A mí me aflojó una tuerca molesta que llevaba semanas sonando. No me prometas horarios, dije. No te prometo, respondió. Te estoy. Esa noche, al llegar a casa, saqué todas las notas de la libreta, mañana, aquí, aire, despacio, estoy. Las puse sobre la mesa como quien arma un mapa con papelitos. No dibujaban una ciudad, pero dibujaban un modo de habitarla. No sabía, no intento adivinar, que de increíble guardaba a Álvaro entre manos. No quería saberlo. Me bastaba con su verbo. Me bastaba con nuestro lugar de las 7:49, incluso si a veces se mudaba de esquina. Dormí con la ventana entreabierta. De madrugada, la lluvia escribió Morse en la persiana. Por primera vez en años, tuve la sensación de que, pase lo que pase, sabría esperar. No porque me hubiera vuelto sabio de golpe. Porque, en la libreta, alguien había escrito mañana con letra menuda y clara. Y a mí me alcanzaba. El laberinto de obras siguió una semana más, y la estación, como una casa en reforma, fue aprendiendo a pedir paciencia. Álvaro y yo nos mandábamos señales discretas. Una grulla, un hilo azul, un mañana doblado en dos y dejado bajo el dispensador como quien deja pan para el regreso. A veces llegábamos por rutas distintas al mismo punto, y nos dábamos cuenta de que el mapa no importa tanto cuando uno ha encontrado el lugar. Esta ciudad es una orquesta, dijo una mañana. Hay días en que cada quien toca lo suyo y suena raro, y otros en que por milagro todos afinan. Hoy afinó, respondí, y el grifo central, generoso, casi asintió. La segunda semana de obras fue menos amable. Advirtieron por altavoces que, durante unos días, habría cierres temporales. Óscar se movía como ajedrecista entre puertas. Yasmín estiraba su reinado con una ciencia de equilibrios. Nosotros dos, para no perdernos, acordamos un gesto nuevo. Si algo se complicaba, pondríamos una grulla y escribiríamos aquí en la esquina inferior del espejo. Sencillo. A prueba de ruido. El jueves amaneció con un cansancio que parecía domingo. Yo llevé el café de los viernes por cábala equivocada. A las 7:47, la estación olía a pan tostado de algún puesto valiente. A las 7:49, la puerta del baño cantó su nota perfecta. Entró Álvaro, con la libreta en el bolsillo de dentro y esa calma que uno aprende de los que han sostenido muchas veces la linterna. Nos lavamos las manos como siempre, él primero, yo después, turnándonos con la coreografía sin palabras, y dejamos una grulla compartida, mitad mía, mitad suya. Salimos. Óscar, desde lejos, nos lanzó su bendición de menta. Todo normal. Hasta que no. Un zumbido bajó por los pasillos como si alguien pasara un dedo por el borde de un vaso gigante. La luz titubeó un segundo, apenas, suficiente para que los carteles temblaran, y luego regresó. Por los altavoces, una voz con calma practicada dijo: incidencia eléctrica en el acceso principal. Mantengan la calma. Sigan las indicaciones del personal. Las puertas intermedias empezaron a cerrarse con ese ritmo que no asusta si uno tiene donde poner la paciencia. Gente que iba con la prisa ya en la frente quiso recortar camino. Álvaro me miró, miró a Óscar, miró a Yasmín, y en ese catálogo de miradas supe que iba a estar. Quédate aquí, me dijo, tocándome la muñeca con 2 dedos. Si mueven la gente, ayúdales a hacer fila. Yo voy al otro lado a avisar a la señora de la silla. No tuve tiempo de argumentar. Él ya corría sin correr, esa forma suya de avanzar sin empujar.
Yo respiré como me enseñó mi madre y me puse donde hacía falta. Al borde del pasillo, con las manos abiertas, diciendo por aquí con voz de timbre bajo. Óscar movía vallas que parecían de pluma en sus manos grandes. Yasmín cerró una puerta con suavidad de domingo. El violinista dejó de tocar y ayudó a una madre a cargar un carrito. La estación, por un momento, hizo lo que hacen las familias cuando se va la luz: buscar velas y hablar sin gritar. El humo no llegó a ser miedo. Fue una sombra de humo, bastó para que un niño preguntara ¿es nube? Y para que los mayores le dijéramos que sí. Yo buscaba con la mirada el borde del otro pasillo, donde Álvaro había desaparecido en un pestañeo. Entonces lo vi, junto a una señora mayor que, en la silla de ruedas, intentaba girar. La voz de él, no la oí, la supe, decía a mi ritmo. Un chico se cruzó. Dos personas se impacientaron y volvieron a la calma al ver su gesto de mano. Entró un soplo de gente desde afuera, de esos que uno no sabe quién empuja. Álvaro hizo una señal con el brazo, espacio, y la gente obedeció como cuando en el teatro alguien pide silencio y el público entiende. Alcanzó a empujar la silla al ángulo seguro. Me miró. Fue un segundo justo, un puente entre dos orillas. Le devolví la mirada. Eso fue todo. El resto ocurrió deprisa sin parecer estampida. Un panel cayó lejos, como un libro que se descuelga de una estantería cansada. Nadie salió lastimado de veras. Los altavoces volvieron a decir calma. Los trenes se detuvieron en señal de respeto. Pasó un minuto largo en el que mi oficio fue repetir por aquí con la entonación de quien canta arrullos. Al fin, la estación respiró y el humo se convenció de que no era invitado. Cuando por fin pude caminar hacia el otro pasillo, no lo vi. Había gente dispersándose, un par de chalecos tomando nota, un técnico señalando un cable, la señora de la silla ya en zona segura, el violinista con su estuche abierto como para guardar respiraciones. No estaba. Volví sobre mis pasos, por si la lógica quería jugar limpio. Busqué en el café de la esquina, en el banco junto al mapa, en el kiosco donde a veces compramos pan. No estaba. Óscar me vio dando vueltas como quien busca el tren que no pasa y salió de su puesto un segundo, con permiso de sus ojos. Se fue al pasillo B, dijo. Lo vi. Luego vino el aviso de abrir la salida pequeña, y se perdieron 2 minutos del reloj. No lo volví a ver. Yo tampoco, respondí, sintiendo como una tuerca conocida me apretaba el pecho. Me guardé el pánico como quien guarda un fósforo cuando sopla viento. Hice lo que hay que hacer cuando uno no sabe. Esperé. Puse 2 grullas en la repisa, par. Escribí aquí en la esquina inferior del espejo con letra limpia. Dejé una palabra en la libreta, a este ritmo. Y me fui al trabajo con la dignidad de quien acompaña por dentro. No apareció esa mañana. Tampoco a la tarde. Ni el viernes. La estación, que tiene oído, me sostuvo con su ruido de siempre. Yasmín me dejó en la repisa un caramelo de limón para la espera. Óscar me dio un parte sin dramatismo. La incidencia fue leve. Hubo traslados por revisión. La mayoría volvió a su casa con un susto y una anécdota. La palabra mayoría me molestó como piedrita en zapato. No pregunté. No inventé caminos. Dejé en el espejo, cada mañana a las 7:49, un aquí que quizá nadie leía y una grulla que me temblaba menos en las manos cada día. El lunes siguiente, Yasmín me llamó desde la puerta, con esa autoridad suya que hace que hasta el ruido se detenga. Traía una bolsa transparente, de esas en que se guardan hallazgos de limpieza, con el testimonio humilde de un pequeño tesoro, una libreta de tapas negras, un hilo azul, una tira de papel doblada con delicadeza. Lo recogí en mantenimiento, dijo. Estaba detrás del mueble del papel. Supe que no era basura. Pone un nombre en la primera página. Leí Álvaro y mis manos se entendieron antes que yo. Ella me la dio sin ceremonia, como quien devuelve un abrigo olvidado. Si vuelve, dijo, se lo regresas. Si no, ya usted sabrá. Fui al banco junto al mapa.
Abrí la libreta como quien abre una puerta. Había listas de compras, pan, flores, cinturón de herramientas, frases sueltas, los pasillos son puentes sin agua. A veces la paciencia es otro nombre de la luz. Planos mínimos de la estación con flechas que decían más aire por aquí. Anotaciones de horarios, 7:49, grifo campeón. Y, entre dos páginas, un papelito doblado. Lo abrí. Decía mañana, con su letra limpia, el punto como siempre, sin aspavientos. No lloré en el banco. Lloré esa noche, frente a la ventana de mi cuarto, con la ciudad haciendo su música de lunes. No supe si lloraba por él, por mí, por la estación, por las grullas. Lloré como se riega una maceta sedienta, sin violencia, con constancia. Luego herví agua, le conté a mi madre con pocas palabras, no está, pero dejó su modo, y ella, que entiende el idioma, sirvió sopa. Cenamos en silencio bueno. Pasaron 2 semanas. No volvió. A veces llegaban noticias vagas de la incidencia, comunicados, partes, donde él cabía igual que cabemos todos cuando los papeles hablan de usuarios, dentro y fuera a la vez. Yo hice lo único que sé hacer cuando el mundo no quiere contarme algo. Me quedé. A las 7:49, chirrido. A las 7:50, grulla. A las 7:51, aquí. Oscar ponía cada mañana un caramelo de menta en la esquina del marco del mapa. Yasmín les hacía sitio a las grullas para que no se mojaran. El violinista, que ahora sabía un poco de nosotros, entregó un día un sobremanila al guardia. Dentro había una partitura con un título escrito a mano, a este ritmo. La estación se nos volvió ritual de promesa. Un sábado, sin plan, armé un taller improvisado en el banco, plegar grullas, escribir señales, sostener la linterna. Vinieron 2 adolescentes, curiosos, una señora que pasaba a diario, un señor que decía no tengo pulso pero tengo ganas. Oscar trajo una mesa plegable. Yasmín acercó toallas de papel para los torpes. Yo enseñé el doblez, 2 dedos, borde con borde, y conté la única historia que puedo contar sin romper nada, que a veces estar es esto, dejar señales para que nadie se pierda. No mencioné nada increíble. No hacía falta. El hueco dejaba pasar luz. Ese día, al terminar, dejamos una hilera de grullas bajo el espejo. No eran ofrenda, eran direcciones. Debajo, con mi letra, escribí, muy pequeño, mañana. No como cita de calendario. Como verbo. A veces me preguntan, en voz baja, si supe qué pasó. Si hice algo más. Respondo la verdad. Esperé. Hice listas de compras, pan, flores, hilo azul. Aprendí a reparar un enchufe para que las lámparas de la estación no fueran las únicas que supieran volver a encenderse. Me hice amigo del bolero de las 8:10. Llevé sopa a quien lo necesitó cuando Yasmín dijo en casa falta alguien. No inventé sus caminos. Esperé en los míos. Y seguí llegando a las 7:49. Un lunes cualquiera, mucho después, ocurrió algo sin ruido. Abrí la puerta, el chirrido dijo su nota, el espejo me devolvió la cara como siempre. En la repisa, había una sola grulla. No era mía. No era de Yasmín. No era perfecta. Una ala quedaba 1 milímetro más abajo. En el pliegue interior, en lápiz, con letra menuda, había una palabra breve, gracias. Debajo, un punto. No corrí a buscarlo. No hice inventario de voces. Me lavé las manos en el grifo central. Dejé el agua correr exactamente lo justo. Sequé con paciencia, respiré. Pegué, con el imán del llavero en forma de grifo, el papelito de mañana dentro de mi libreta. Escribí aquí en el espejo con el trazo más limpio que supe. Puse 2 grullas más para que la estación no se quedara sola. Y salí al pasillo, donde el violinista tocaba, no sé por qué, gracias a la vida. Ahora, cuando alguien me pide consejos para no perderse, les digo lo poco que aprendí. Lleguen a su hora de verdad, dejen señales claras, sostengan la linterna cuando a otro le falte pulso, no nombren lo que no hace falta,
confíen en el hueco por donde entra la luz. Y, si un día encuentran un papel que dice mañana, no lo tiren, es una puerta. A las 7:49 sigo empujando la puerta. A veces no aparece nadie que yo conozca. Otras, un desconocido me mira con la misma mezcla de risa y pudor con la que yo miraba el mundo cuando todo esto empezó. Les cedo el grifo central. Les digo buenos días sin voz. Les dejo una grulla en la repisa. No quiero que nadie se quede sin saber que el día tiene un lugar. ¿Me sigue doliendo? Sí. Pero el dolor, bien regado, hizo raíz. Y de esa raíz salen cosas útiles. Hilos, manuales de emergencia, cursos de paciencia, sopas. El guardia Oscar me guarda, todavía, un caramelo de menta por si hace falta dulzor. Yasmín me enseña formas nuevas de doblar toallas sin desperdicio. El violinista, a veces, me guiña y empieza el bolero 3 compases más tarde para que llegues a tiempo. La estación, nuestra estación, aprendió a aplaudir con secadores. De vez en cuando, un reflejo raro cruza el espejo, como si la luz supiera un camino que yo ignoro. Yo no pregunto. No hace falta. Estar es mi respuesta. Y cuando alguien me pide un final, les digo que no hay final. Hay modo de seguir. Con grullas, con mañana, con aquí escrito bajito en la esquina del espejo para que el mundo sepa que alguien espera bien. Si un día pasas por mi estación a las 7:49, empuja la puerta. Oirás el chirrido justo. Verás una grulla. Un espejo limpio. Un grifo que no falla. Y, quizá, un papelito que dice, con punto pequeño, mañana.